Tercera parte. La Academia. La Academia es la propagación de las mentiras que mantienen unida a la sociedad Drow, la concreción final de todas las falsedades, repetidas tantas veces que suenan como ciertas frente a cualquier prueba de lo contrario. Las lecciones que aprenden los jóvenes Drows acerca de la verdad y la justicia son refutadas con tanta claridad por la vida de cada día en la malvada Menzoberranzan que resulta difícil comprender cómo nadie puede creerlas. Sin embargo, es así. Incluso ahora, décadas después de mi alejamiento, el recuerdo de aquel lugar todavía me atemoriza, pero no por un dolor físico ni por la amenaza constante de la muerte. Después de todo, he recorrido muchos caminos igual de peligrosos. La Academia de Menzoberranzan me asusta cuando pienso en los supervivientes, los graduados, que viven y disfrutan con las maldades que conforman su mundo. Viven convencidos de que todo es válido siempre que se pueda salir impune, de que la autogratificación es el aspecto más importante de la existencia, y de que el poder se consigue solo cuando se es lo suficientemente fuerte y astuto como para poder arrebatárselo de las manos a aquellos que ya no lo merecen. La compasión no tiene cabida en Menzoberranzan, y no obstante es la compasión, no el miedo, lo que crea armonía en la mayoría de las razas, y es la armonía, la unión para conseguir metas compartidas, lo que precede a la grandeza. Las mentiras sumergen a los Drows en el miedo y la desconfianza, refutan la amistad con la punta de una espada bendecida por Yod. El odio y la ambición alimentados por estos principios amorales son la condena de mi gente, una debilidad que ellos perciben como fuerza. El resultado es una existencia paranoica y paralizante que los obliga a vivir siempre alerta. No sé cómo conseguí sobrevivir a la Academia, cómo descubrí a tiempo las falsedades para poder contrastarlas con los ideales que gobiernan mi vida, y salir fortalecido del proceso. Quiero creer que fue gracias a Zaknafein, mi maestro. Fue la vasta experiencia de Zack, que tanto lo amargó y que acabó por costarle tan caro, lo que me enseñó a escuchar los gritos de protesta contra la traición asesina, los gritos de rabia de los líderes de la sociedad Drow, las grandes sacerdotisas de la Reina Araña, resonando en los laberintos de mi mente, hasta conseguir un lugar en mi conciencia. Los gritos de los niños moribundos. Drizzt Do'Urden. 12. Este enemigo. Ellos. Vestido con las prendas adecuadas al hijo de una casa noble, y con una daga oculta en una de las botas, un consejo de Dinin, Drizzt subió la amplia escalinata de piedra que conducía a Tir Breche, la Academia de los Drows. Drizzt llegó a lo alto y pasó entre los enormes pilares, ante la mirada impasible de los dos centinelas, alumnos del último curso de Melee Magtere. Una veintena de jóvenes Drows paseaban por el patio del recinto, pero Drizzt apenas si se fijó en ellos. Toda su atención se concentraba en los 3 edificios que tenía ante sus ojos. A su izquierda se erguía la Torre de Sorcere, la escuela de hechicería. Drizzt pasaría allí los 6 primeros meses de su 10º y último año de estudios. Delante, se alzaba la más impresionante de las 3 estructuras, Arachthinilit, la escuela de Yod, tallada en la piedra con la forma de una araña gigantesca. Para los Drows, este era el edificio más importante de la academia y estaba reservado para las mujeres. Los estudiantes varones solo se alojaban en Arachthinilit durante los últimos 6 meses de estudios. Si bien Sorcere y Arachthinilit eran las construcciones más bellas, la más importante para Drizzt en aquellos primeros momentos se levantaba a su derecha, junto a la pared, la silueta piramidal de Melee Magtere, la escuela de los guerreros. Este edificio sería el hogar de Drizzt durante los próximos 9 años. Entonces advirtió que sus compañeros eran los otros elfos oscuros que se encontraban en el patio, guerreros como él, dispuestos a comenzar su preparación en las artes marciales. La clase, con un total de 25 alumnos, era más numerosa de lo que era habitual en esta escuela. Aún le resultó más extraño ver que muchos de los novicios eran nobles. Drizzt se preguntó si sus conocimientos podrían medirse con los de ellos, si sus sesiones con Zaknafein resistirían la comparación con los duelos que sin duda todos habían librado con los maestros de armas de sus respectivas familias. Estos pensamientos acabaron por empujar a Drizzt a recordar el último encuentro con su maestro. Se apresuró a borrar de la memoria aquel episodio tan doloroso, y, sobre todo, las preguntas que las observaciones de Zack lo habían obligado a plantearse. No era este el momento para tener dudas.
Mele-Emactere se erguía ante él, la mayor de las pruebas y la más importante lección de su vida. «Salud», dijo una voz a sus espaldas. Drist dio media vuelta y se encontró frente a otro novicio, que llevaba una espada y un puñal mal sujetos a la cintura. El muchacho parecía más nervioso todavía que él, y esto lo animó. «Que el nos de la casa Kenafin, casa 15ª», manifestó el novicio, a modo de presentación. «Drist Dourden de Daermon Eneaseth Baernon, casa de Dourden, casa 9ª de Menzoberranzan», contestó Drist automáticamente, tal cual le había enseñado la matrona Malicia. Un noble, comentó Kelnos, al escuchar que el apellido de Drist correspondía al nombre de su casa, y saludó a Drist con una reverencia. «Me siento honrado». A Drist comenzó a gustarle este lugar. Con el tratamiento que normalmente recibía en su casa, nunca se había considerado a sí mismo como un noble. Pero cualquier ilusión de grandeza que pudo haber despertado el respetuoso saludo de Kelnos se disipó casi al instante cuando aparecieron los maestros. Drist vio a su hermano, Dinin, en el grupo pero hizo ver, tal como le había advertido Dinin, además de señalarle que no esperase un tratamiento de favor, que no lo conocía. Drist corrió hacia el interior de Mele-Emactere con el resto de los estudiantes cuando se escuchó el chasquido de los látigos y los gritos amenazadores de los maestros. Los guiaron como un rebaño por unos pasillos laterales hasta llegar a una habitación oval. «Os podéis sentar o quedar de pie», gruñó uno de los maestros. Al ver que dos estudiantes susurraban entre ellos a un lado del grupo, empuñó su látigo y de un trayazo hizo caer a uno de los jóvenes. En el acto reinó un silencio sepulcral. «Soy Achnet», anunció el maestro, con una voz de trueno, «maestro de historia. Esta sala será vuestra aula durante 50 ciclos de Narbondel». El instructor echó una mirada a los cinturones de sus alumnos. «No está permitido traer armas a este lugar». Achnet dio una vuelta por la sala, vigilando que todas las miradas estuvieran pendientes de sus movimientos. «¿Sois Draus?», exclamó de pronto. «¿Sabéis lo que significa? ¿Sabéis cuál es vuestro origen, y la historia de nuestro pueblo? Menzoberranzan no ha sido siempre nuestro hogar, ni tampoco otra alguna caverna de la antípoda oscura. Existió un tiempo en que caminábamos por la superficie del mundo». Se giró como una peonza y se enfrentó a Drist. «¿Conoces la superficie?», le preguntó Achnet de sopetón. Drist dio un respingo y sacudió la cabeza. «Un lugar horrible», aseguró Achnet, que se volvió hacia el resto del grupo. «Cada día, a medida que el resplandor sube por la columna de Narbondel, una gran bola de fuego se eleva en el cielo abierto de la superficie, y se suceden horas de una luz mucho más intensa que los hechizos de castigo de las sacerdotisas de Yod». El maestro extendió los brazos y miró hacia las alturas, con una tremenda expresión de odio. Las exclamaciones de los alumnos sonaron a su alrededor. «Incluso de noche, cuando la bola de fuego ha desaparecido por debajo del borde del mundo», añadió Achnet, que imponía a sus palabras el tono de un cuento de terror, «nadie puede escapar los innumerables horrores de la superficie. Como un aviso de lo que traerá el día siguiente, puntos de luz, y algunas veces una bola de fuego plateado más pequeña, salpican la bendita oscuridad del cielo. Existió un tiempo en que caminábamos por la superficie del mundo», repitió, esta vez con un tono quejumbroso, «en épocas muy remotas, incluso más lejanas que el inicio de las grandes casas. En aquel entonces caminábamos junto a los elfos de piel blanca». «No puede ser cierto», gritó uno de los estudiantes. Achnet lo miró atentamente, mientras consideraba si sería mejor azotar al estudiante por su intempestiva interrupción o permitir al grupo que participara. «Lo es», replicó, tras decidirse por la última opción. «Creímos que los elfos blancos eran nuestros amigos, los llamábamos hermanos. En nuestra inocencia no podíamos saber que eran la encarnación del engaño y la maldad. No podíamos saber que de pronto se volverían contra nosotros para expulsarnos, para matar a nuestros hijos y a los mayores de nuestra raza. Carentes de toda piedad, los malvados elfos nos persiguieron por toda la faz de la tierra. Les implorábamos la paz, y siempre nos respondían con sus espadas y flechas asesinas». El orador hizo una pausa, y su rostro se retorció en una sonrisa malévola. «Entonces encontramos a nuestra diosa. Alabada sea Yod.
exclamó una voz anónima. Una vez más Achnet dejó pasar el desliz, consciente de que cada comentario ayudaba a sumergir a sus oyentes en las redes de su retórica. Así es, replicó el maestro. Alabada sea la reina araña. Porque fue ella quien acogió bajo su manto protector a nuestra raza huérfana y nos ayudó a luchar contra nuestros enemigos. Fue ella quien guió a las matronas de nuestra raza hasta el paraíso de la antípoda oscura. Es ella, rugió, con un puño en alto, quien nos da la fuerza y la magia para vengarnos de nuestros enemigos. Nosotros somos los Draos, proclamó Achnet. Vosotros sois los Draos, a los que nunca nadie volverá a pisotear, amos de vuestros deseos, conquistadores de las tierras que escojáis habitar. ¿La superficie?, preguntó una voz. ¿La superficie?, repitió Achnet con una carcajada. ¿Quién quiere volver a aquel lugar tan vil? Que se lo queden los elfos blancos. Que se quemen con el fuego del cielo abierto. Nosotros tenemos la antípoda oscura, donde podemos sentir el latido del mundo debajo de nuestros pies, y donde las piedras de las paredes muestran el calor del poder del mundo. Drizzt permaneció en silencio, atento a cada palabra del discurso que el orador había repetido durante tantos años. Como todos los nuevos estudiantes, se vio atrapado en las hipnóticas variaciones de tono y los gritos de ánimo del maestro. Achnet llevaba más de 2 siglos como maestro de historia en la academia, y tenía más prestigio en Menzoberranzan que cualquier otro Drow varón, y más que muchas mujeres. Las matronas de las familias gobernantes comprendían muy bien el valor de su oratoria. Los discursos se repitieron a lo largo de los días, una retórica interminable de odio contra un enemigo que ninguno de sus estudiantes había visto jamás. Los elfos de la superficie no eran el único objetivo de las historias de Achnet. Enanos, gnomos, humanos, halflings y todas las demás razas de la superficie, e incluso las razas subterráneas como los enanos duergars, con quienes los Draos mantenían relaciones comerciales y acostumbraban luchar unidos, eran fustigados por el ponzoñoso verbo del maestro. Drizzt comprendió por fin por qué no permitían la entrada de armas en la sala oval. Cuando acababa cada nueva clase, descubría sus manos agarrotadas contra las caderas, buscando inconscientemente las empuñaduras de sus cimitarras. Resultaba obvio, por las disputas que surgían entre los estudiantes, que muchos otros tenían la misma ansia. La única cosa que permitía mantener un poco de control era el torrente de mentiras que pronunciaba el maestro, acerca de los horrores del mundo exterior y el reconfortante vínculo de la herencia común de todos los estudiantes, una herencia que, tal como los estudiantes no tardarían en creer a pies juntillas, les daba enemigos suficientes para no tener la necesidad de combatir entre ellos. Las largas y agotadoras horas en la sala oval dejaban poco tiempo libre para que los estudiantes se relacionaran. Compartían el alojamiento, pero sus muchas tareas aparte de asistir a las clases de Achnet, servir a los estudiantes mayores y maestros, preparar comidas y limpiar el edificio, apenas si les dejaba tiempo para descansar. A final de la primera semana rondaban el agotamiento, una condición, como pudo ver Drizzt, que incluso reforzaba el efecto de las disertaciones de Achnet. Drizzt aceptó este nuevo ritmo de vida sin rechistar, porque lo consideraba una mejora evidente en comparación con los 6 años dedicados a servir a su madre y a sus hermanas como príncipe paje. Aun así, sufrió una gran desilusión en sus primeras semanas en Melee Magtere, pues echaba de menos sus sesiones de entrenamiento. Una noche se sentó en el borde de su camastro, y contempló una de sus cimitarras, mientras recordaba las muchas horas de esgrima con Zacnafein. «Tenemos que ir a clase dentro de 2 horas», le advirtió Kelnos, desde su cama. «Descansa». «Noto que mis manos pierden el toque», contestó Drizzt en voz baja. «La hoja me parece más pesada, desequilibrada». «Solo faltan 10 ciclos de Nargondel para el gran duelo», dijo Kelnos. «Allí tendrás oportunidad de practicar todo lo que quieras. No temas, no tardarás en recuperar el toque que puedas haber perdido en las clases del maestro de historia. Durante los próximos 9 años esa magnífica cimitarra tuya casi nunca abandonará tu mano». Drizzt deslizó el arma en su vaina y se recostó en su camastro. Como con muchos otros aspectos de su vida hasta el momento, y, según comenzaba a temer, con muchos más de su futuro en Menzoberranzan, no tenía otra opción que aceptar las circunstancias de su existencia.
Esta parte de vuestro entrenamiento ha llegado a su fin, anunció el maestro Achnet por la mañana del 50º día. Otro maestro, Dinin, entró en la sala, seguido por una caja de hierro sostenida en el aire por un hechizo mágico, llena de palos de madera acolchados de diversas medidas y con un diseño similar al de las armas Draus. Escoged el palo que más se parezca a vuestra arma preferida, explicó Achnet mientras Dinin recorría la sala. Llegó junto a su hermano, y la mirada de Drist se dirigió de inmediato a los objetos escogidos, dos palos ligeramente curvos de poco más de 1 metro de longitud. El muchacho los empuñó y lanzó un par de golpes. Su peso y equilibrio se parecían bastante a sus preciosas cimitarras. Por el orgullo de Daermon Eneaseth Baernon, susurró Dinin, antes de pasar al siguiente alumno. Drist ejecutó otro par de movimientos con sus armas de madera. Había llegado el momento de conocer el valor de las clases de Sac. Vuestra clase necesita tener un orden, decía Achnet cuando Drist dejó de examinar sus armas. Este es el motivo del gran duelo. Recordadlo, solo puede haber un vencedor. Achnet y Dinin sacaron a los estudiantes de la sala Ovali. Una vez en el exterior del edificio de Melee Magtere, los guiaron por el túnel que se extendía más allá de las 2 estatuas de arañas que marcaban el final de Tir Breche. Esta era la primera vez que los estudiantes traspasaban los límites de Menzoberranzan. ¿Cuáles son las reglas?, le preguntó Drist a Kelnos, que marchaba a su lado. Si un maestro dice que te han vencido y se acabó, contestó Kelnos. Me refiero al combate, explicó Drist. Ganar, repuso Kelnos, que lo miró incrédulo por formular una pregunta cuya respuesta era obvia. Al cabo de poco tiempo entraron en una caverna bastante grande, el escenario del gran duelo. Las puntiagudas estalactitas colgaban como puñales sobre sus cabezas, y los montículos formados por las estalagmitas transformaban el suelo en un complicado laberinto donde abundaban los rincones ciegos y los lugares para tender emboscadas. Escoged vuestra estrategia y buscad el punto de partida, les avisó el maestro Achnet. El gran duelo comenzará cuando acabe de contar hasta 100. Los 25 participantes se pusieron en marcha, algunos hicieron una pausa para estudiar el terreno, mientras que otros corrían a sumergirse en las tinieblas del laberinto. Drist decidió buscar un pasillo estrecho para no correr el riesgo de tener que enfrentarse a más de un rival a la vez, y apenas había iniciado su búsqueda cuando fue cogido por detrás. ¿Formamos un equipo?, le preguntó Kelnos. Drist no respondió porque dudaba de la capacidad guerrera del joven y de lo que las normas del encuentro aceptarían. Hay otros que han buscado un compañero, insistió Kelnos. Incluso han formado tríos. Juntos podríamos tener mayores probabilidades. El maestro dijo que solo podía haber un vencedor, contestó al fin. ¿Quién más indicado que tú, si es que no soy yo?, opinó Kelnos, con un guiño de picardía. Derrotemos a los demás. Después podemos dirimir quién será el vencedor entre nosotros. El razonamiento parecía prudente, y, dado que la cuenta de Achnet se aproximaba al 75, Drist tenía muy poco tiempo para analizar posibilidades. Dio una palmada en el hombro de Kelnos y siguió a su nuevo aliado por el laberinto. Había pasarelas que rodeaban todo el interior de la caverna, e incluso la atravesaban de un lado a otro por encima del laberinto, para proporcionar a los jueces del duelo una visión sin obstáculos de lo que ocurría abajo. Una docena de maestros esperaban ansiosos en las pasarelas el comienzo de los primeros combates para poder evaluar los talentos de este nuevo curso. 100. Gritó Achnet desde una de las pasarelas. Kelnos se puso en marcha, pero Drist lo detuvo y lo hizo permanecer en el estrecho pasillo entre 2 grandes estalagmitas. Que vengan ellos a buscarnos, le indicó con el código mudo de manos y muecas. ¿Adoptó una postura de combate? Dejemos que se cansen con otros rivales. La paciencia es nuestra mejor aliada. Kelnos se tranquilizó, convencido de su acierto en la elección. En cualquier caso, no tuvieron que esperar mucho, porque un momento más tarde un alto y agresivo estudiante atacó su posición defensiva, armado con la réplica de una lanza. Se lanzó directamente contra Drist y descargó un golpe con la parte inferior del arma, para después girar esta en un molinete que pretendía rematar con un solo golpe a su rival, una maniobra muy bien ejecutada.
Sin embargo, Drizzt consideró que era un plan de ataque elemental, casi demasiado básico, y en un primer momento no creyó que un estudiante entrenado pudiera atacar a otro de una forma tan abierta. Cuando se convenció de que el ataque era real y no un amago, contestó con la parada correcta. Movió sus cimitarras de madera en 2 círculos de sentidos opuestos para golpear la lanza por debajo, y la desvió por encima de la trayectoria elegida. El atacante, sorprendido por esta imprevista parada seguida por un avance, se encontró descubierto y sin equilibrio. Una fracción de segundo después, antes de que su vehemente rival tuviese siquiera tiempo de recuperarse, Drizzt le tocó el pecho con la punta de su arma y a continuación hizo lo mismo con la otra. Una suave luz azul iluminó el rostro del estupefacto estudiante, y tanto él como Drizzt siguieron la trayectoria del rayo hasta uno de los maestros, que los observaba desde la pasarela con una varita en la mano. «Te han vencido», le dijo el maestro al estudiante. «Déjate caer donde estás». El estudiante alto dirigió una mirada furibunda a Drizzt y obedeció la orden. «Ven», le dijo Drizzt a Kelnos, con otra mirada a la luz del maestro. «Los demás que están en este sector conocen ahora nuestra posición. Tenemos que buscar otra zona defensiva». Kelnos se retrasó un instante para observar el paso ágil y silencioso de su camarada. Había hecho bien en escoger a Drizzt, pero ahora, después del rápido encuentro, ya sabía que si él y este experto espadachín tenían que enfrentarse entre sí, algo más que probable, no podía aspirar a la victoria. Juntos se desviaron por otro pasillo al topar con un muro, y se encontraron de frente con 2 nuevos rivales. Kelnos persiguió a uno, que echó a correr asustado, y Drizzt plantó cara al otro, que esgrimía una espada y un puñal. Una sonrisa de confianza apareció en el rostro de Drizzt cuando su oponente se lanzó a la ofensiva, con los mismos movimientos básicos utilizados por el anterior alumno a quien había vencido con tanta facilidad. Unos cuantos cortes y reveses de sus cimitarras, y un par de golpes horizontales en los filos interiores de las armas de su rival, consiguieron separar la espada del puñal. El ataque de Drizzt se coló entre los brazos abiertos del oponente, y una vez más el joven repitió el doble golpe contra el pecho. La luz azul apareció en el acto. «Te han vencido», avisó el maestro. «Déjate caer donde estás». Enfurecido, el empecinado estudiante descargó un golpe malévolo. Drizzt paró el ataque con una cimitarra y golpeó con la otra la muñeca de su rival, obligándolo a soltar la espada. El atacante se sujetó la muñeca herida, pero este resultó ser su problema menos importante. Un resplandeciente rayo de luz azul brotó de la varita del observador, alcanzó al estudiante en el pecho y lo lanzó como un pelele contra una estalagmita a unos 3 metros de distancia. El muchacho cayó al suelo con un grito de agonía, y una onda de calor surgió de su cuerpo abrasado. «Te han vencido», repitió el maestro. Drizzt dio un paso adelante, dispuesto a socorrer al caído, pero el observador se lo impidió con un enfático «no». En aquel momento Kelnos regresó de su persecución. Por un instante pareció extrañado de no ver al rival de Drizzt caído a sus pies. «¿Se ha escapado?», le preguntó. Entonces descubrió el cuerpo tumbado unos metros más allá, y con una carcajada añadió: «Si un maestro dice que te han vencido y se acabó». «Ven», agregó. «La batalla está en su apogeo. Vamos a divertirnos un poco». Drizzt pensó que su compañero era demasiado bravucón por ser alguien que todavía no había utilizado sus armas. Se encogió de hombros y fue tras él. Su siguiente encuentro no resultó tan fácil. Penetraron por un pasaje doble que pasaba entre diversas formaciones rocosas y se encontraron frente a frente, con un trío. Drizzt y Kelnos comprendieron que eran nobles de las casas principales. Drizzt atendió a los 2 que tenía a su izquierda, armados con una espada cada uno, mientras Kelnos se ocupaba del tercero. El joven no tenía experiencia de combate contra varios rivales a la vez, pero Zack le había enseñado a conciencia las técnicas para esta clase de duelos. Al principio sus movimientos se limitaron a la defensa. Adoptó un ritmo fácil de mantener y dejó que sus oponentes se cansaran, a la espera de que cometieran un error. Pero se trataba de 2 espadachines astutos que conocían muy bien los movimientos que realizaba el compañero. Sus ataques se complementaban, y lanzaban sus estocadas desde ángulos casi opuestos. «Dos manos», lo había llamado Zack en una ocasión,
y ahora Drist demostró que se merecía el título. Sus cimitarras se movían de forma independiente, aunque en perfecta armonía, y rechazaban todos los ataques. Desde una de las pasarelas, los maestros Achnet y Dinin presenciaban el desarrollo del combate, Achnet muy impresionado, y Dinin henchido de orgullo. Drist observó la frustración en los rostros de sus enemigos, y supo que su oportunidad para el contraataque no tardaría en llegar. Entonces hicieron un cruce, y atacaron al unísono con golpes idénticos, las puntas de sus espadas de madera casi juntas. Drist hizo un quite y lanzó un velocísimo golpe hacia arriba con su cimitarra izquierda, que desvió el ataque. A continuación, invirtió el impulso de su cuerpo y, dejándose caer sobre una rodilla, en línea con sus oponentes, tiró 2 estocadas sucesivas con la mano derecha. La punta de su cimitarra golpeó primero a uno y después al otro, en plena ingle. Los rivales soltaron sus armas al mismo tiempo, se llevaron las manos a las partes heridas, y cayeron de rodillas. Drist se incorporó de un salto, dispuesto a pedirles disculpas. Achnet hizo un gesto de asentimiento a Dinin, y los 2 maestros dirigieron la luz azul de sus varitas a los 2 perdedores. «Ayúdame», gritó Kelnos desde el otro lado de la barrera de piedra que unía las estalagmitas. Drist se agachó para zambullirse a través de un hueco en la pared, se irguió a toda velocidad, y con un golpe de revés en el pecho derribó a un cuarto oponente que había estado oculto para atacar por la espalda. Drist hizo una pausa y observó a su última víctima. No se había dado cuenta de la presencia del rival emboscado, pero su puntería había sido perfecta. Achnet soltó un silbido de admiración mientras dirigía su luz al último perdedor. «Es bueno», comentó. Drist vio a Kelnos un poco más allá, prácticamente acorralado por las hábiles maniobras de su oponente. Drist se interpuso entre los duelistas y desvió un ataque que habría derrotado a su compañero. Este nuevo contrincante, que utilizaba 2 espadas, demostró ser el más calificado. Se enfrentó a Drist con una serie de fintas y giros, que en más de una ocasión lo hicieron retroceder. Berginjon de la casa Baenre le susurró a Achnet a Dinin, que comprendió la importancia del duelo y deseó que su hermano saliese airoso de este difícil compromiso. Berginjon no resultó una desilusión para el pupilo de Sack. Sus movimientos eran siempre fluidos y precisos, y el duelo se prolongó durante varios minutos sin que ninguno obtuviese ventaja. Entonces Berginjon arriesgó un patrón de ataque que Drist ya conocía, el doble golpe bajo. Drist ejecutó la cruz invertida a la perfección, la parada adecuada que Zaknafein le había enseñado con sangre. De pronto, siguiendo un impulso, lanzó un puntapié entre las empuñaduras de sus cimitarras cruzadas contra el rostro de su oponente. El golpe arrojó al hijo de la casa Baenre contra la pared. Sabía que la parada era errónea. Gritó Drist, que ya se imaginaba a sí mismo venciendo a Sack en cuanto tuviesen la oportunidad de compartir una sesión de entrenamiento. «Es bueno», repitió Achnet para mayor satisfacción de su compañero. Atontado por el golpe, Berginjon no estaba en condiciones de superar la desventaja. Lanzó un globo de oscuridad para defenderse, pero su rival se sumergió en las tinieblas, dispuesto a combatir a ciegas. Drist acorraló al hijo de la casa de Baenre con una serie de rápidos ataques, y el duelo se acabó cuando una de las cimitarras del joven se apoyó en el cuello de Berginjon. «Me rindo», exclamó el joven Baenre, en cuanto el palo tocó su carne. Al escuchar la llamada, el maestro Achnet disipó la oscuridad. Berginjon depositó las 2 espadas sobre la piedra y después se tendió en el suelo. La luz azul le rozó la cara. Drist no pudo reprimir una sonrisa triunfal. ¿Es que había algún enemigo al que no pudiese derrotar? En aquel momento sintió un estallido en la nuca que lo hizo caer de rodillas. Alcanzó a echar una mirada sobre el hombro y vio a Kelnos que se alejaba. «Un tonto», se burló Achnet, y alumbró a Drist. Después se volvió hacia Dinin. «Un tonto muy diestro». Dinin se cruzó de brazos, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la rabia. Drist sintió el frío de la piedra contra su mejilla, pero en aquel momento solo pensaba en el pasado, en la sarcástica afirmación de Zaknafein, absolutamente cierta. «Es nuestra manera de ser». 13. El precio de la victoria. Aquella noche, en el barracón, Drist y Kelnos discutieron el duelo.
Reinaba una oscuridad total y los demás estudiantes dormían profundamente en sus camastros, agotados tras la lucha del día y la tarea de servir a los alumnos mayores. Kelnos ya se esperaba esta discusión. Había adivinado la ingenuidad de Drizzt en el momento en que el joven le había preguntado por las reglas del encuentro. Un guerrero Drow experimentado, y sobre todo un noble, jamás habría hecho esa pregunta, pues habría tenido muy claro que la única regla de su existencia era conseguir la victoria. A Kelnos no le preocupaba mucho la reacción del joven Dourden. La venganza alimentada por el resentimiento no parecía ser uno de los rasgos de Drizzt. «Me has engañado», afirmó Drizzt, que esperó durante un par de segundos un comentario del plebeyo de la casa Kenafin, antes de preguntar, ¿por qué? El volumen de la voz de Drizzt provocó la alarma de Kelnos, que miró inquieto a su alrededor. Se los suponía durmiendo. Si un maestro escuchaba la discusión los castigarían en el acto. ¿A qué viene tanta queja?, le respondió Kelnos con el código manual. El calor de sus dedos era como luces para la visión infrarroja de Drizzt. Actué tal como debía, si bien creo que me precipité. Quizá, si tú hubieses derrotado a unos cuantos más, ahora podría estar por encima del tercero de la clase. Si hubiésemos luchado juntos, tal como acordamos, podrías haber ganado, o como mínimo acabado segundo, transmitió Drizzt, y los rápidos movimientos de sus dedos reflejaron su enojo. Digamos que segundo, replicó Kelnos. Desde el primer momento supe que no podría medirme contigo. Eres el mejor espadachín que he visto en toda mi vida. Los maestros no comparten tu opinión, protestó Drizzt en voz alta. Ser octavo tampoco está mal, susurró Kelnos. Berginjon ocupa el 10º puesto, y eso que es de la casa primera de Menzoberranzan. Tendrías que alegrarte por tener una posición que no provoca la envidia de tus compañeros. Un ruido al otro lado de la puerta hizo que Kelnos volviera otra vez al código manual. Tener una calificación mejor solo significa que hay más gente dispuesta a clavarme un puñal en la espalda. Drizzt no hizo caso de las implicaciones contenidas en la réplica de Kelnos. Se resistía a creer que hubiese en la academia alguien capaz de semejante traición. A mi juicio, Berginjon fue el mejor participante del encuentro, señaló Drizzt. Te tenía acorralado y solo te salvó mi ayuda. Por mi parte, Berginjon ya se puede ir a trabajar de cocinero en cualquier casa, murmuró Kelnos en tono casi inaudible, porque el camastro del hijo de la casa Baenre estaba un par de metros más allá. Él es 10º y yo, Kelnos de Kenafin, soy el tercero. Y yo el octavo, dijo Drizzt, con un tono de irritación poco habitual, pero puedo derrotarte con el arma que quieras. Kelnos se encogió de hombros, y en el espectro infrarrojo su movimiento fue como un súbito relámpago. Esta vez no, transmitió. Yo gané el duelo. ¿Duelo?, exclamó Drizzt, atónito. Me engañaste, y nada más. ¿Quién quedó de pie?, le recordó Kelnos. ¿A quién alumbró la luz azul de la varita del maestro? El honor exige unas reglas para el duelo, gruñó Drizzt. Existe una regla, replicó Kelnos, bruscamente, puedes hacer lo que quieras siempre que no te pillen. Gané nuestro duelo, Drizzt Dourden, y tengo una calificación más alta. Esto es lo único importante. En el calor de la discusión, sus voces sonaron demasiado altas. Se abrió la puerta del barracón, y un maestro apareció en el umbral. Las luces azules del vestíbulo delinearon su silueta, y los dos estudiantes se apresuraron a cerrar los ojos y la boca. El tono del último comentario de Kelnos inspiró a Drizzt algunas reflexiones prudentes. Comprendió que su amistad con Kelnos había acabado, y que quizás él y Kelnos nunca habían llegado a ser amigos. ¿Lo has visto?, preguntó Olten, ansioso, sin dejar de tamborilear con los dedos sobre la mesilla de la habitación más alta de su torre. Olten había hecho que los estudiantes más jóvenes de Sorcere repararan los destrozos provocados por la bola de fuego lanzada por él mismo, pero todavía quedaban huellas en la piedra de las paredes. Sí, contestó Masog. Y también me he enterado de su habilidad con las armas. Octavo de su clase después del gran duelo, dijo Olten, es algo muy meritorio. Por lo que dicen, tiene todas las cualidades para ser el primero, comentó Masog. No tardará mucho en reclamar el título.
Yo me andaría con mucho cuidado con él. No vivirá para conseguirlo. Prometió Olten. La casa Dourden tiene depositadas grandes esperanzas en este mozo de ojos lila, y por lo tanto he decidido que Drizzt sea el primer objetivo de mi venganza. Su muerte será un merecido castigo a la perfidia de la matrona Malicia. Mashog comprendió en el acto que la afirmación del falso maestro acababa de plantear un problema y decidió cortarlo de raíz. No le harás ningún daño, le advirtió a Olten. Ni se te ocurra acercarte a él. He esperado 2 décadas, comenzó a decir Olten, enfadado. Y puedes esperar unas cuantas más, lo interrumpió Mashog, sin contemplaciones. Te recuerdo que aceptaste la oferta de la matrona Sina Fai para entrar en la casa Hunetete. Esto significa obediencia. La matrona Sina Fai, nuestra madre matrona, ha puesto sobre mis hombros la responsabilidad de ocuparme de Drizzt Dourden, y pienso cumplir su voluntad. Olten se apoyó en el respaldo de su silla y descansó sobre la palma de su mano lo que quedaba de su barbilla, corroída por el ácido, mientras pensaba en las palabras de su socio secreto. La matrona Sina Fai tiene planes que te darán la venganza que tanto anhelas, añadió Mashog. Te lo advierto, Olten de Vir, dijo, recalcando el apellido para demostrar que no era un verdadero Hunetete, que si comienzas una guerra con la casa Dourden, o incluso si los pones a la defensiva con cualquier acto de violencia no aprobado por la matrona Sina Fai, incurrirás en la ira de la casa Hunetete. La matrona Sina Fai te denunciará como un impostor asesino y conseguirá que el consejo regente te condene a todos los castigos posibles. Olten no tenía medios para refutar la amenaza. Era un truán, sin familia aparte de los Hunetete que lo habían adoptado. Si Sina Fai se volvía contra él, no encontraría nuevos aliados. ¿Qué planes tiene Sina Fai, la matrona Sina Fai, para la casa Dourden? Preguntó, más tranquilo. Dime cómo será mi venganza para que pueda soportar estos terribles años de espera. Mashog sabía que su respuesta debía ser prudente. Su madre no le había prohibido discutir con Olten los planes para el futuro, pero si hubiese querido que el imprevisible de Vir los conociera, se los habría revelado ella misma. Digamos que el poder de la casa Dourden no ha dejado de aumentar hasta un punto en que se ha convertido en una amenaza muy real para todas las otras grandes casas, explicó Mashog, que disfrutaba con los entresijos previos a la guerra. Como ejemplo tenemos la caída de la casa de Vir, ejecutada sin ningún fallo. Muchos nobles de Menzoberranzan descansarían más tranquilos si... Se interrumpió, convencido de que tal vez ya había dicho más de la cuenta. Por el brillo en los ojos de Olten, Mashog comprendió que el cebo había sido suficiente para comprar la paciencia de Olten. La academia deparó muchas desilusiones al joven Drizzt, sobre todo durante aquel primer año, cuando tantas de las oscuras realidades de la sociedad Drow, realidades que Zaknafein solo le había insinuado, se hacían cada vez más evidentes, aunque trataba de que lo afectaran lo menos posible. Analizaba las conferencias de los maestros donde se exaltaba el odio y la desconfianza sin sacarlas de su contexto, y después aplicaba la crítica según las pautas de su viejo tutor. La verdad le parecía algo demasiado ambiguo, demasiado difícil de definir. Por medio de estos análisis, Drizzt descubrió una constante, a lo largo de toda su vida. Todos los numerosos actos de traición que había presenciado siempre habían sido cometidos por los elfos oscuros. El entrenamiento físico de la academia, las muchas horas diarias dedicadas a la práctica y estudio de técnicas de combate, era lo único que consolaba a Drizzt. En la sala de ejercicios, con las armas en las manos, se olvidaba de las preguntas que tanto lo inquietaban. Aquí descollaba. Si Drizzt había ingresado en la academia con un nivel de entrenamiento y experiencia superior al de sus compañeros, la diferencia se hizo cada vez mayor a medida que transcurrían los meses. Aprendió a ver más allá de las pautas de ataque y defensa que enseñaban los maestros y creó sus propios métodos, innovaciones que igualaban, y a veces superaban, las técnicas habituales. Al principio, Dinin escuchaba orgulloso las alabanzas que sus colegas prodigaban a los progresos de su hermano menor. Las loas llegaron a tal extremo que el hijo mayor de la matrona Malicia comenzó a inquietarse. Dinin era el hijo mayor de la casa Dourden, un título que había conseguido después de asesinar a Nalfein. Drizzt, poseedor de todas las cualidades necesarias para convertirse en uno de los mejores guerreros de todo Menzoberranzan,
Era el segundo hijo de la casa, y quizás un aspirante a desbancar a Dinin. También los compañeros de Drizzt vigilaban sus progresos en la materia, y con mucha frecuencia los tenían que soportar en carne propia. Miraban a Drizzt con profunda envidia y se preguntaban si alguna vez podrían llegar a tener la misma desenvoltura con las armas. El pragmatismo era uno de los rasgos más acentuados de los elfos oscuros. Estos jóvenes estudiantes habían observado durante años cómo los mayores de sus familias manipulaban los hechos y las situaciones para su propio provecho. Todos comprendían la ventaja de tener a Drizzt Do'Urden como aliado, y así, cuando al año siguiente se celebró el gran duelo, Drizzt se vio asediado por las peticiones de sus compañeros para luchar a su lado. La petición más sorprendente fue la de Kelnos de la casa Kenafin, que el año anterior había derrotado a Drizzt con un ataque a traición. ¿Quieres que volvamos a unirnos para conseguir esta vez los primeros puestos de la clase?, preguntó el presuntuoso joven mientras acompañaba a Drizzt por el túnel que conducía hasta el escenario de la lucha. En un momento dado lo adelantó y se enfrentó a Drizzt como si fuesen grandes amigos, con los antebrazos apoyados en las empuñaduras de sus espadas y una sonrisa en exceso alegre en el rostro. Drizzt no encontraba respuesta a tanta desfachatez. Le volvió la espalda y se alejó, aunque sin dejar de vigilarlo por encima del hombro. ¿Por qué te sorprendes tanto?, insistió Kelnos, que corrió para volver a situarse a su lado. ¿Cómo puedes imaginar que puedo desear formar pareja con un traidor?, exclamó Drizzt, enfadado. No he olvidado tu sucia treta. Pero si de eso se trata, replicó Kelnos. Ahora estás avisado. Sería muy estúpido de mi parte intentar engañarte otra vez. Entonces, ¿cómo piensas vencerme?, preguntó Drizzt. No puedes derrotarme en un combate limpio. Sus palabras no eran una baladronada, sino un hecho evidente para cualquiera. El segundo puesto también es muy meritorio, reconoció Kelnos. Drizzt lo miró furioso. Sabía que Kelnos no se conformaría con otra cosa que no fuese la victoria. Si nos vemos las caras durante el duelo, dijo con voz fría, será como oponentes. Le dio la espalda y se alejó, y esta vez Kelnos no lo siguió. Aquel día la suerte se mostró equitativa con Drizzt, porque su primer rival en el gran duelo, y su primera víctima, no fue otro que su antiguo compañero. Drizzt encontró a Kelnos en el mismo pasillo que habían utilizado como punto defensivo en el ejercicio del año anterior y lo venció con la primera combinación de ataque. Drizzt tuvo que hacer un esfuerzo por contener su ímpetu y no golpear las costillas de Kelnos con todas sus fuerzas. Después Drizzt se perdió entre las sombras, y buscó su camino con mucho cuidado hasta que poco a poco disminuyó el número de participantes. Debido a su reputación, debía estar muy alerta, porque sus compañeros comprendían la ventaja que suponía eliminar a un adversario tan calificado al principio de la competición. Al actuar a solas, Drizzt tenía que observar muy bien el escenario de cada nueva batalla, para asegurarse de que su rival no contaba con ayudantes ocultos en las sombras. Este era el medio natural de Drizzt, el lugar donde se sentía más a gusto con los desafíos que le planteaba. Al cabo de 2 horas, solo quedaban en liza 5 competidores, y, tras otras 2 de jugar al gato y al ratón, el número se redujo a 2, Drizzt y Bergin Jon Baenre. Drizzt llegó a un sector despejado de la caverna y puso en práctica el plan preparado para la ocasión. «Sal de tu escondrijo, Baenre», gritó. «Acabemos este desafío a la vista de todos y con honor». Desde la pasarela, Dinin sacudió la cabeza sin dar crédito a la actitud y los gritos de Drizzt. «Ha perdido toda la ventaja», comentó el maestro Achnet, que acompañaba al hijo mayor de la casa Do'Urden. Gracias a ser el mejor espadachín tenía preocupado a Bergin Jon. Ahora tu hermano está al descubierto, y su rival conoce su posición. Ha sido un comportamiento estúpido, murmuró Dinin. El duelo se acabará dentro de muy poco, dijo Achnet cuando vio a Bergin Jon que avanzaba al abrigo de un montículo dispuesto a atacar por la espalda. ¿Tienes miedo?, proclamó Drizzt. Si es verdad que mereces el primer puesto, como siempre dices, entonces ven y enfréntate a mí. Demuestra el valor de tus palabras, Bergin Jon Baenre, o calla para siempre. El ruido de la carga hizo que Drizzt se lanzara de cabeza al suelo para después rodar a un costado.
Pelear no es un juego de niños. Gritó el hijo de la casa Banre mientras atacaba, con los ojos resplandecientes por la ventaja que creía tener. Entonces Berginjon tropezó en un alambre que había tendido Drist y cayó de bruces. Una fracción de segundo más tarde, tenía la punta de una de las cimitarras de Drist apoyada en la garganta. «Es lo que me han enseñado», respondió Drist con voz grave. «Y con esto un Dourden se convierte en el campeón», afirmó Achnet, que alumbró el rostro del perdedor con la luz azul de su varita. Sus siguientes palabras borraron la sonrisa de los labios de Dinim con un prudente recordatorio: los hijos mayores tendrían que saber guardarse de segundos hijos tan diestros. Drist no dio mayor trascendencia a su victoria en el segundo año, solo le interesaba desarrollar al máximo su capacidad de lucha. Prácticamente en todas las horas que le quedaban libres entre sus muchas otras obligaciones. Pero estas servidumbres se redujeron con el paso de los años, pues los trabajos más duros recaían sobre los estudiantes novatos, y Drist dispuso cada vez de más y más tiempo para su entrenamiento privado. Gozaba con la danza de sus armas y la armonía de sus movimientos. Sus cimitarras se convirtieron en sus únicas amigas, en lo único en que podía confiar. Volvió a ganar el gran duelo al tercer año, y también al siguiente, a pesar de las conspiraciones de muchos estudiantes en su contra. Los maestros comprendieron que no había nadie en el curso de Drist capaz de derrotarlo, y al año siguiente lo hicieron participar en el gran duelo de los alumnos de los últimos cursos. El triunfo fue para Drist. La academia, más que cualquier otra cosa en Menzoberranzan, tenía una estructura rígida, y, a pesar de que la capacidad de Drist desbordaba dicha estructura respecto a sus progresos con las armas, no podía reducir su tiempo de estudiante. Como guerrero, tendría que pasar 10 años en la academia, un plazo bastante corto comparado con los 30 exigidos en Sorcere para llegar a mago, o los 50 de las novicias en Araxtinilid. Los guerreros iniciaban su preparación a los 20 años, los magos debían esperar a cumplir los 25, y las novicias hasta los 40. Los primeros 4 años en Melee Magtere se dedicaban al combate personal y el manejo de las armas. En este tema, los maestros no pudieron enseñarle a Drist nada que no hubiese aprendido ya con Zack. En la etapa siguiente, de 2 años, los jóvenes Draus aprendían las tácticas de combate en grupo con otros guerreros, y a continuación dedicaban otros 3 años a incorporar estas tácticas en sus enfrentamientos junto a magos y sacerdotisas, y en contra de estos. El último año de la academia completaba la educación de los guerreros. Durante los primeros 6 meses en Sorcere, aprendían los rudimentos de la magia, y los últimos 6, el preludio de la graduación, los pasaban bajo la tutela de las sacerdotisas de Araxtinilid. Solo había una cosa invariable a lo largo de estos 10 años: la repetición constante de los preceptos tan queridos por la reina araña, del cúmulo de mentiras que mantenían a los Draus sometidos a un estado de caos controlado. Para Drist, la academia se convirtió en un desafío personal, un aula privada dentro del tejido impenetrable elaborado por sus cimitarras. En el interior de aquellas paredes de adamantita formadas por sus hojas, Drist descubrió que podía hacer caso omiso de las muchas injusticias que se cometían a su alrededor, y mantenerse aislado de las palabras ponzoñosas que le habrían envenenado el corazón. La academia era un lugar dominado por la codicia y la traición, un campo de cultivo para el ansia de poder que marcaba la vida de todos los Draus. Drist se prometió a sí mismo que no se dejaría corromper. Aun así, a medida que pasaban los años y las batallas se hacían cada vez más brutales, Drist se encontró más de una vez en las garras de situaciones que no podía ignorar con tanta facilidad.